andamos en la vida tratando de resolver las cosas por nuestra propia capacidad. ¿Cuánto le pasa eso? Voy a resolver el problema con mi esposa como me salga. La peor decisión, ¿cuántos hombres pueden decir que es la peor decisión que pueden tomar un hombre? Tratar de tener razón en la casa. La peor decisión, ¿no? Tremendo. Pero cuando yo me posiciono como quien soy en el reino y me doy el valor que me tengo que dar, es donde Dios comienza a obrar con poder en nuestras vidas. Y es lo que creo Dios está trayendo en este tiempo para nosotros. Hay una historia en la Biblia que realmente me llama poderosamente la atención. Nunca la prediqué, es la primera vez que la voy a predicar. Es una historia muy conocida porque nunca me cuadró y nunca me cerró ni aún los comentarios bíblicos, y no voy a ser un hereje ni nada, pero justamente no entendía la posición o no entendía en qué posición justamente se pone una persona ante el reino de los cielos para poder pensar de que le estamos haciendo un favor quizás al cielo al acercarnos a Cristo, ¿no? Y es interesante porque cuando yo estaba escudriñando esta palabra y distintos comentarios y miré uno, otro, hablé con una persona, con otro, escuché algunas cosas y realmente entendí el verdadero sentido de esta parada, de este fragmento. Es un solo versículo el que vamos a hablar hoy, pero que realmente abre justamente un panorama increíble para que nosotros podamos entender ¿cuánto valemos? Porque el título de la predicación es ¿cuánto valés? ¿Sí? Ahí me lo van a poner. Ahí está. ¿Cuánto valés? Mirá la pesita, la balancita que pusieron. Si me siento acá así, esta pega allá arriba. ¡Pam! Porque hay una idea media rara y hay una idea justamente media complicada en el mundo que dice ¿cuánto tenés? ¿Cuánto valés? ¿Verdad o no? ¿Sí o no? Santa Mirta Legrand dice, ¿no? Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Eso dice Mirta Legrand. Y uno justamente pasa su valor en su vestimenta, en sus cosas. Por eso muchas veces nos cuesta contar nuestros problemas para encontrar soluciones. Por eso muchas veces allí necesitamos tener ciertas características o cierto estatus en nuestra manera de vivir como para no sentirnos mal. Y eso es un error. Y ese error lamentablemente se traspasa y se transforma a la iglesia y se traspasa dentro de la iglesia. Y muchas veces interpretamos mal la palabra. ¿Por qué? Porque estamos bajo esa lupa. Pero Dios justamente quiere glorificarse en esta mañana. Por eso la pregunta que quiero hacerte antes de comenzar la palabra es ¿cuánto valés? Para vos, ¿cuánto vale tu vida? Para vos, ¿cuánto vale tu historia? No, mi historia fue así, fue de esta manera, sufrí acá, hice esto, hice lo otro. ¿Cuánto vale hoy tu historia? Para mí vale mucho. Yo sufrí mucho en la vida, pero para mí vale mucho mi historia. ¿Por qué? Porque hoy hice un testimonio de donde Dios me sacó y vale de una manera increíble. ¿Por qué? Porque justamente Dios transformó mi realidad y hoy no hay cicatrices, no hay pus en mis cicatrices, sino que son simplemente cicatrices. Fue parte de la vida y yo puedo avanzar. Pero ¿cómo te podés pesar y cómo te podés medir? ¿Sí? Esto es prácticamente imposible de tener una valoración racional por nosotros mismos. Nunca vamos a poder justamente darnos el verdadero valor que nosotros tenemos. Por eso Cristo nos da el valor a través de la palabra. Dios a través de la palabra nos da un valor justamente que tiene que ver allí con lo que Él ha determinado. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Nuestra salvación, justamente allí la salvación de nuestra alma no fue gratis para nosotros, pero alguien la compró. Fue un regalo inmerecido, como decía la canción que cantábamos hoy. No fue suerte, no fue que lo merecía, no fue que traté de ser bueno y me salió, no fue que de casualidad justamente llegué a tal lugar y aconteció. No, fue Dios que ha determinado salvar al mundo a través de Cristo. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo entiendo eso, dejo de usar ciertos lentes para poder valorar mi vida y para poder valorar a mi entorno, para poder valorar a aquellos que están a nuestro lado. ¿Cuánta gente minimiza a su cónyuge? ¿Cuánta gente minimiza a sus hijos? Porque no le encuentran el valor. No, este no cambia más, este hace esto, hace lo otro, esto, lo otro. Y cuando más años de casado, menos valor le damos.
Pero realmente Dios ha glorificado justamente allí al Padre a través de la entrega para que nosotros como iglesia, vos y yo como iglesia, podamos tener el verdadero valor y podamos realmente vivir en plenitud para la gloria del nombre de Cristo. ¿Cuántos quieren vivir plenos? Amén. Pero entendiendo esto, después entendiendo esto, lo que vamos a entender hoy a través de la palabra y la decisión que tomes, que será personal, vas a poder pararte frente a la vida entendiendo un montón de cosas de manera diferente que te van a llevar a vivir plenos. Abrí conmigo, por favor, tu Biblia a través de Mateo, por favor, Mateo 13. ¿Sabés que me compré una Biblia de papel? No como ustedes que usan todo celular. Me compré una Biblia de papel. Yo tenía una Biblia esa que te la tiraban así, te convertía o te convertía, ¿viste? Así grandota. Y la había dejado de usar porque era incómoda y me acostumbré a la Biblia. Entonces cuando yo armo el bosquejo sí uso la Biblia de papel, pero cuando ando en la calle, cuando ando en algún lugar no la llevo, entonces uso el celular. ¿Y sabés qué me pasó? Que siempre leo lo mismo. No puedo escudriñar la Biblia, no puedo escudriñarla porque abro y no digo, a ver Mateo 25, 24, a ver Lucas tal cosa, tal otra. Y no le doy sentido. Entonces me compré una Biblia chiquita. Entonces la llevo en la mano, me entra en la mano un poco más. No tan chiquita porque, viste, es para leerla, no para sufrir. Viste que vos te comprás la letra chiquita y haces así, no ves nada. Y me compré una Biblia para leerla porque me di cuenta que a través del celular no leo la Biblia. No leo la Biblia. La leo en mi casa, todo, pero yo la mayor cantidad de tiempo estoy en la calle. Con la Biblia puedo leerla. Así que te recomiendo, comprate una Biblia de papel, chiquitita. Llévala ahí, tenerla ahí, para que Dios te hable. Si tenés un devocional, hacelo con una Biblia de papel. ¿Por qué? Porque el celular, y no es de antiguo ni de viejo, el celular te lleva solamente a ver... ¿Cuál era el versículo del día hoy? Ese lo sabemos, porque te sale en YouVersion, te sale el versículo del día. Pero ¿qué es lo que Dios te quiere hablar? A veces se complica. ¿Cuántos dicen amén a este? Te la tiro, vos, fíjate, ¿no? Mateo 13, 44. ¿Lo tienen? Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, te pido que tu mano de poder, Señor, se extienda sobre cada uno de nosotros y sea tu Espíritu Santo, Señor, glorificándose, Señor, y llevándonos a toda verdad y a toda justicia. Señor, tienes una palabra para nosotros, Dios mío, para que podamos avanzar y evolucionar, Dios mío, en lo que tú tienes para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, porque tu misericordia es para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, el Señor Jesús toma dos parábolas que hablan justamente del reino, Mateo 13, 44 y Mateo 13, 46. Una habla de este tesoro en el campo y otro habla de justamente alguien que buscaba una perla preciosa y la encuentra y vende todo lo que tiene para comprarlo. Y es interesante porque muchas veces nosotros nos paramos frente a esta palabra y tenemos o interpretamos que habla de una persona, de un creyente que la viendo encontrar a Cristo o el Evangelio vende todo lo que tiene y para seguir al Señor. Y eso es un error interpretativo, mis hermanos. Y un error interpretativo que nos lleva a pensar que nosotros tenemos la capacidad de poder adquirir o poder tomar algo del cielo por nuestra justamente capacidad o por lo que tenemos. Que a través de nuestro esfuerzo podemos llegar a alcanzar salvación y vida eterna. Que a través de nuestro esfuerzo podemos llegar a tener una comunión con Dios. ¿Qué puedo vender yo que pueda pagar lo que Cristo hizo por mí en la cruz de Calvario? ¿Qué puedo vender yo justamente para acceder al reino de los cielos? Nada. Muchas veces eso nos hace pensar que justamente son mis méritos o son lo que yo puedo hacer, lo que me acerca a lo que Dios tiene para mi vida. Y esa transgiversación y eso que se transgiversa en nuestra vida nos lleva
va a pensar que quizás si no tenemos mucho para dar, no valemos mucho para el Señor. Y que quizás si entregamos mucho allí o dejamos muchas cosas para seguir al Señor, entonces merecemos algo más que el otro que dejó menos. Y ese es un error interpretativo, mis hermanos. No podemos pensar que por lo que hemos hecho, dejamos de hacer, Cristo nos ama, nos valora más o menos. No. Es interesante. Porque justamente ese hombre que vende todo para comprar el campo es Cristo, es Dios, es el cielo. El cielo vendió todo para justamente allí acceder a nosotros y comprarnos a nosotros. Cuando habla justamente allí de un tesoro escondido, está hablando de la iglesia, de vos y de mí, un tesoro escondido en un campo corrupto, en un campo contaminado. Y me encanta la palabra justamente allí cuando se revela delante de nosotros, porque allí nos lleva a poder ver la realidad que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabes? Era habitual que en esos tiempos, justamente allí en los campos, se encontraran tesoros. Claro, pues imagínate, el Señor vivía en lo que hoy es Palestina. Todavía está en guerra, ¿verdad o no? Nos enteramos que hay guerra en Palestina y que hay problemas en Palestina. Entonces, siempre fueron invadidos y de una u otra manera. Cuando comenzaban a tener guerra y comenzaban a tener conflictos, los que tenían muchas posesiones las enterraban en su propio campo. Y quizás los llevaban deportados y ellos morían en la deportación y el tesoro quedaba enterrado ahí. O los mataban y quedaban enterrados ahí los tesoros. Entonces, había en un montón de lugares, en un montón de campos, de ciudades de Israel justamente, donde habían tesoros escondidos. Entonces, esta parábola para justamente las personas que las escuchaban, era algo de connotación, era algo justamente allí que era factible, que era conocido, se sabía que esto ocurría. Ahora, la probabilidad o la posibilidad justamente de poder encontrar un tesoro en un campo era una en 1.000.000, ¿no? Pero existían justamente testimonios de lo que habían ocurrido. Y me encanta entender justamente que Dios nos valora y nos da el valor necesario y el valor justo para que nosotros podamos entender nuestra posición y nuestro lugar en la tierra y cómo realmente poder desarrollar nuestras vidas para poder seguir avanzando y evolucionando, entendiendo que no somos cualquier cosa, entendiendo de que realmente si hemos venido de tal o cual manera al Señor, eso ya no tiene peso en mi vida, sino que realmente el Señor ha hecho cosas nuevas en nosotros. Dice que somos nuevas criaturas en Dios. Eso significa que no que fuimos regenerados, que fuimos simplemente ahí restaurados, sino que fuimos hechos nuevos, fuimos realmente transformados por completo a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz de Calvario. El Señor no te ve ni a vos ni a mí por el nombre, por lo que hago, por lo que dejo de hacer, sino que Él nos ve a nosotros a través de la sangre de Cristo, que ha sido vertida por aquel justamente que se entregó en la cruz del Calvario y que se ve en el reino espiritual a través de lo que he recibido en mi corazón, la salvación y la vida eterna. Y eso es interesante, porque ahí es donde se rompe todo argumento en medio de nuestras vidas. ¿Qué puedo yo exigirle al Señor si lo que le he podido entregar, quizás mi vida, quizás mi tiempo, quizás mis bienes o lo que fuese, no tiene comparación con lo que el Señor nos ha hecho? Es interesante, pero nos paramos frente a la vida. Y nos paramos frente a la vida muchas veces allí como si fuésemos allí ajenos a la realidad que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, lo primero que quiero hablarte en esta mañana es que somos un tesoro del cielo en la tierra. Vos y yo somos un tesoro del cielo en la tierra. Dice la palabra, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y es interesante, ¿por qué? Por las que las personas que aman al Señor son consideradas un tesoro para Dios. El Señor justamente allí cuando nos ve a nosotros, aquellos que amamos al Señor, a vos y a mí, nos considera un tesoro. Nos considera algo muy valioso, que está justamente allí en un lugar determinado y fue colocado en un lugar determinado allí y está en ese lugar y le da valor a lo que tiene alrededor, le da valor a su entorno, ¿sabes? Las cosas no valen justamente allí por lo que son. Las cosas valen por su proyección.
te pongo un ejemplo. Vos tenés un accidente en la RT, ¿no? Y va al RT, está en blanco, va al RT y por lo que te pasó te pagan 10. Yo tengo 48, ¿no? Y viene otro de 20 años y le pagan 40. Y viene otro de 60 y le pagan 3. ¿Por qué? Porque lo que se calcula es justamente su proyección de ahí hasta que se jubile. Entonces, el que tiene 20 años justamente va a tener más tiempo útil para justamente jubilarse. Yo voy a tener un tiempo medio y el que tiene 60 va a tener un tiempo mínimo. Si vos te comprás un terreno en, no sé, en Nordelta, 1000 metros, ¿no? ¿Cuánto quisieran tener 1000 metros en Nordelta? Para criar capibara. No, carpinchos, o no me digan más capibara que son carpinchos. Se hacen los yanquis, son carpinchos. Son. Y te comprás esos 1000 metros, te lo comprás en González Catán. Gloria a Dios por González Catán, pero ¿valen lo mismo? ¿Por qué? Sí, es la misma tierra, son 1000 metros iguales. Porque su proyección es diferente. El valor no te lo da lo que sos, sino tu proyección. Y nosotros cuando vivíamos en delitos y pecados no teníamos proyección de vida. Nosotros cuando estábamos en conflicto en el matrimonio no teníamos a Dios, no teníamos esperanza. Teníamos que remarla como pudiéramos. Nosotros justamente si no tenemos a Cristo y estamos enfermos, no tenemos esperanza, no tenemos nada que poder hacer. Y justamente cuando llegamos a Cristo tenemos que entender que nuestra proyección de vida cambia. Porque el Señor nos pagó a precio de sangre para que nosotros seamos potenciales en la tierra y somos embajadores del cielo en la tierra. Y cuando uno se transforma en un embajador del cielo y la tierra, todo lo que está al alcance de Dios está al alcance nuestro. Y como Dios es el creador del cielo y de la tierra, todo está a su alcance y está dispuesto para que los hijos de Dios puedan explotarlo y puedan desarrollarse en ello para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Qué quiere decir esto? Recién leíamos en la ofrenda y decía que todos entregaban las cosas justamente al Señor y le entregaban a los pies de los apóstoles todas sus posesiones, pero sin embargo nadie tenía necesidad. ¿Por qué? Porque justamente ocurre esto. Cuando yo entiendo mi valor y entiendo que Dios me dio un valor increíble y que aquellos que amamos al Señor somos un tesoro en la tierra, entendemos también que los beneficios del cielo van a estar sobre nuestras vidas. Que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar y que Él va a obrar con poder y con autoridad en medio nuestro y que no será por mis capacidades ni por mis méritos, sino que será porque Él ya lo ha determinado, porque su perfecto amor ha obrado en mi vida para darme salvación y vida eterna y junto con Él todas las cosas que necesitan para que prospere todas las cosas, así como prospera nuestra alma para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Ahora, la iglesia está escondida dentro de un sistema corrupto. Dice que la persona encontró justamente un tesoro, lo vio, se puso contento y lo volvió a esconder. ¿Por qué no le fue a decir al dueño? ¿Por qué no le fue a decir al dueño que había encontrado un tesoro? ¿O por qué directamente no se lo llevó? ¿No? Agarraba el tesoro y dijo, me voy, pelito para la vieja, pelito para la suegra. Y se va. No. ¿Por qué? Porque si él se llevaba el tesoro del campo, justamente sin que decirle al dueño, era un ladrón. ¿Verdad o no? Rompía la ley, podía ir preso. ¿Por qué no le dijo al dueño? Porque por la ley hebraica el dueño debería saber qué había en su campo. Entonces, si alguien lo encontraba y no le decía nada y compraba el campo, se hacía meritorio y no había pecado, no había transgresión en eso. Ahora, vivimos justamente en un sistema corrupto y la iglesia es un tesoro en medio de un sistema corrupto. La iglesia es luz justamente en medio de las tinieblas y está justamente para disipar las tinieblas. ¿Por qué está escondido? ¿Por qué? Porque justamente no ha llegado nuestro tiempo de gobernar, no ha llegado nuestro tiempo de reinar todavía.
Reinaremos con Cristo cuando Cristo vuelva. Mientras tanto, desde justamente allí, desde el anonimato, desde nuestra posición, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra familia, vamos haciendo extender el reino justamente para que más personas alcancen salvación y vida eterna. ¿Por qué nos cuestan tanto las cosas justamente a aquellos que somos cristianos? Porque vivimos en un mundo corrupto, que vamos en contra justamente allí de las leyes que marcan justamente esa corrupción. Nos cuesta todo más. ¿Por qué? Porque nosotros no mentimos, no engañamos, no robamos, no hacemos lo que es incorrecto. Y cuando miramos la realidad, justamente allí el sistema que nos rodea está totalmente corrupto y parece que los locos somos nosotros. ¿Cuánto dice el amén a esto? Es interesante, pero justamente Dios nos considera como un tesoro, nos considera como algo totalmente valioso. La fe de la iglesia atrae su presencia y ahí está el potencial. El potencial no son nuestros valores, nuestros principios. Hay un montón de gente que camina por la vida que no miente. Hay un montón de gente que camina por la vida que no roba. Hay un montón de gente que camina por la vida y puede considerarse bueno porque tiene bondad, porque es generoso. Y un montón de atributos que puede tener la iglesia. La diferencia entre la gente que no conoce al Señor y nosotros es que la iglesia puede hacer descender su presencia. Y eso nos hace valioso porque podemos tener todo, pero sin la presencia de Dios no tenemos nada. Y Dios quiere glorificarse con poder y con autoridad. Dios quiere manifestarse con libertad en medio nuestro para obrar con poder en medio de nuestras vidas. Por eso el Señor en esta mañana te está diciendo, salí de la posición del victimismo, salí de la posición del triunfalismo. No hay nada en tu vida que pueda asombrar al Señor o puede causarle lástima al corazón del Señor. El Señor te amó con amor eterno porque simplemente has aceptado a su Hijo y no has declarado en vano ese sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, y eso te posiciona como alguien especial, ni mayor ni menor que otro, sino que alguien especial, alguien que puede hacer descender el cielo y la tierra, alguien que puede realmente llamar a las cosas que no son como si fuesen y que se hagan realidad, alguien que puede creerle al Señor y saber que esa fe no será conmovida y que tendrá respuestas del cielo para la gloria del nombre de Cristo. Y eso es interesante. Porque a veces nosotros ni siquiera nos atrevemos a pedirle algo al Señor. Cuando vamos a la oración, es una oración que nosotros hacemos justamente y quizás no tiene el resultado allí que estamos esperando porque nuestra fe está dividida, está doblada. Estoy preparando una predicación, ¿no? Estaba allí en Hechos 10, creo que el domingo que viene lo voy a predicar. Estaba allí en Hechos 10, Pedro estaba encarcelado, ¿no? Y de repente viene un ángel, ¿se acuerda la historia? Viene un ángel y lo libera, ¿sí? Lo hace pasar las paredes, lo hace pasar esto, lo otro. Y Pedro después se da cuenta y va a la casa de los discípulos donde estaban orando por él. Y golpea la puerta. Y cuando lo escucha Rode, que era una chica de 11 años, se emociona. ¡Ay, Pedro, Pedro! Y sale a decirle justamente a los discípulos, le sale a decir que Pedro estaba a la puerta. Cállate, nena, estás loca, le dice. Estaban orando y no creían que Dios podía traer el resultado que estaban esperando. Cualquier realidad, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuántas veces oramos y no recibimos lo que estamos orando? Y voy a decir, capaz que me quedé sin wifi al cielo, no puedo escuchar, no me pueden entender. Es que quizás vamos ya derrotados a la oración, porque no nos consideramos aptos para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios te está diciendo en esta mañana, sos mi especial tesoro. Sos mi especial tesoro. Yo te amo. Lo segundo que quiero hablarte en esta mañana es que lo que la ley no pudo, la gracia lo logró. Y eso es tremendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice la palabra, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Es interesante. Pero imagínate al Señor ahí en el cielo y de repente dice, bueno, vamos a tener que comprar a todo esto que se están yendo al infierno cada vez más rápido. Vamos a tener que comprar a todo esto. ¿Cómo lo compramos? Hay una sola manera. Entregando mi mayor tesoro. Cristo es el mayor tesoro del cielo. Cristo es el mayor tesoro del cielo y el Señor lo entregó por vos y por mí. Lo que la ley no pudo lograr, lo que nosotros no hemos podido lograr por nuestra cuenta, acercarnos al Señor por nuestra capacidad, la gracia lo logró. Ninguno merecía ser salvo. Sin embargo, todo aquel que se acerca a Cristo no es rechazado, sino que es abrazado por el Señor y otorgada la salvación y la vida eterna. Y eso es tremendo.
Es tremendo. Porque muchas veces nosotros pensamos y consideramos que haciendo cosas nos acercamos más al Señor. ¿Hay alguien así acá? No, en otro lado, en otra iglesia debe ser. Que si damos más nos acercamos más al Señor, si servimos más nos acercamos más al Señor. Y eso es una realidad. Eso no es una realidad. Dios te ama por lo que sos, no por lo que haces. ¿Por qué? Porque la ley nunca pudo, absolutamente nunca pudo, lo que la gracia logró, que es acercarte al Señor con libertad. Justamente nuestra relación con Dios no se basa en lo que hacemos, sino en lo que creemos. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es interesante, porque nosotros no vivimos por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Creemos que Cristo murió por nosotros, creemos que somos tan valiosos para el Señor que entregó la vida del unigénito Hijo de Dios para que vos y yo seamos salvos. Si lo creemos, cada vez que nos plantemos frente a la vida, tomando una decisión o decidiendo entre el pecado y Dios, voy a decidir por Dios. Cada vez que me pare frente a la vida decidiendo entre hacer lo correcto o quizás desviarme, voy a decidir justamente por Dios. ¿Por qué? Porque entiendo que mi valor está en Cristo, porque Dios lo ha decidido de esa manera. Jesús logró lo que nosotros no podíamos hacer. Dice Romanos 5, 8 y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es interesante justamente porque Jesús logró lo que nosotros no podíamos lograr. No había manera de que nosotros podamos llegar justamente a tener a ser valiosos para alguien que es superior a nosotros. Nadie es valioso para alguien que es superior a nosotros. Si vos trabajás en relación de dependencia, vas a saber que para tu jefe sos un número. Que realmente cumplís lo que tenés que cumplir, hacés lo que tenés que hacer, te paga por lo que te hace y ya está. Y simplemente cuando no le servís más, te despiden y se acabó. Pero justamente el Señor ha hecho algo increíble. Ha muerto en la cruz de Calvario por todos nosotros. Aunque antes éramos pecadores, justamente Él nos libertó del pecado para darnos salvación y vida eterna. Justamente el cielo vendió lo que más valía. Dice Romanos 11, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que tendría que estar sentado en el trono disfrutando de la creación fue el que se entregó en la cruz del Calvario para que los seres humanos puedan alcanzar salvación y vida eterna. Dice la palabra que Él se despojó de su gloria y nació como un hombre justamente para cumplir con el pacto con el Padre para que vos y yo podamos ser salvos. Y eso es interesante. Porque a veces nosotros nos paramos frente a esta posición que te decía antes. Yo entregué todo por el Señor. Entonces yo alcancé el cielo, Cristo murió por nosotros y hoy tenemos vida y vida en abundancia para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor entonces. Ahora, tercero y último, somos de su pertenencia. Ya nada nos puede quitar de sus manos, dice la palabra, y compró aquel campo. ¿Sabés que antes se hacían los negocios, para sellar un negocio, uno a otro le daba el zapato, ¿sí? Por ejemplo, se sentaba y yo me voy a sentar con Sergio. Sergio, te voy a comprar, no sé, tenés un auto, te voy a comprar el auto. Entonces le dábamos la mano y yo le entregaba mi zapato. 47, no sé dónde le iba a poner. Y se llevaba el zapato, entonces por ahí justamente él decía, él se arrepentía de venderme el auto, entonces decía, no, yo no hice ningún pacto con él, entonces yo sacaba su sandalia o su zapato, no, sí, acá está el pacto. Y si yo me arrepentía de pagarle, él sacaba mi zapato, igual, 47 se iba de todos lados, ¿viste? Y decía, él hizo un pacto conmigo. Cuando dice que compró el campo y que somos su pertenencia, hay evidencias. Nadie puede burlar
el pacto que hizo Dios consigo mismo a través de la sangre de Cristo por nosotros. ¿Y sabés cuál es esa evidencia? Que Él murió y descendió a lo más profundo, tomó las llaves del Hades y del infierno y luego resucitó. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que venció en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Hay un pacto. Entonces cada vez que el diablo viene a acusarte delante de Dios y dice, mirá, este es lo que hizo, este es lo que aquello, este es lo que lo otro, se levanta nuestro abogado y dice, momento, que por esto también yo he pagado, por este pecado también yo he pagado. ¿Por qué? Porque el diablo todavía no se enteró que no es por lo que hacemos, sino por lo que somos y por lo que creemos. El diablo todavía te sigue acusando por tus acciones cuando Cristo te salvó por tu fe. Y eso es tremendo porque Dios seguirá obrando con poder y con autoridad. Fuimos traspasados de reino, estamos en sus manos y esto hay que contárselo al mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero recordarte esto ya para terminar. El sistema en el cual vivimos no tiene valor alguno si nosotros no estamos en Él. ¿Por qué Cristo todavía no vino? Porque hay mucha gente que no le conoce. Y si Cristo arrebata a la iglesia, la gente no tiene posibilidad de poder conocer al Señor. Estamos ocultos en un sistema depravado y maligno para poder ser luz y para poder ser sal, para poder contarles al mundo que Cristo sigue sanando, salvando y libertando y que nos ha comprado un precio enorme y que nos considera su tesoro. Que ya no es necesario andar justamente arrastrándose por la vida, sino hay que levantarse en fe creyendo que poder tiene aquel que prometió para cumplir y Él ha pagado con su vida por nosotros y nos dará todo lo que en su palabra está escrito para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Querés madurar un poco más? ¿Querés madurar un poco más? Tenés que recordar que sos lo único que puede traer esperanza a lo que te rodea. ¿Cuántos tienen familiares inconversos? ¿Cómo se van a convertir? ¿Cuántos tienen buenos amigos, esos mejores amigos que no conocen al Señor? ¿Cómo se van a convertir? Deja de minimizarte, deja de mirar tanto los actos, todos pecamos y no está bueno pecar. Si estás pecando, arrepentite. Si no podés con tus fuerzas, vení, pedí ayuda que te vamos a ayudar a salir adelante. Pero es tiempo de levantarte en fe y ser quien sos. Un tesoro escondido por el momento, pero que le da valor a una sociedad que está perdida y está realmente allí liquidada por el enemigo. Acordate que lo que le da valor es tu potencialidad, no lo que sos. Ese campo que compró esa persona porque había un tesoro escondido, ese campo no valía nada. Lo que valía era el potencial que tenía dentro. Con ese dinero podía avanzar y evolucionar de una manera increíble. Por eso quiero decirte en esta mañana, el Señor no se ha arrepentido de haber muerto en la cruz de Calvario por vos y por mí. No se arrepiente. Y si tendría que hacerlo, cosa que no tiene que hacer porque fue una vez para siempre, lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque te ama. Y es necesario que entendamos esto. Nuestro valor no lo determina nuestra historia, nuestro valor no lo determina nuestra capacidad, nuestro valor lo determina el hecho fáctico de que hace 2000 años Cristo murió por nosotros y nos dio vida y vida en abundancia, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Ahora sí, dale tu mejor aplauso al Señor. Valemos la vida de Cristo, por lo que debemos levantarnos en fe y hacer valer nuestro propio precio frente al enemigo, frente a la vida y los demás. Y si lo hacemos, entonces vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición nuestra. ¿Por qué no te pones en pie allí donde estás? Yo creo que el Señor ha sido claro en esta mañana.